Hola y bienvenidos a todos. De parte de la Oración que Sana y la Tercera Iglesia de Cristo Científico, quien patrocina esta charla, les damos una gran bienvenida y agradecemos que nos acompañen. Es un placer hoy presentarles a nuestro conferenciante, Alexander Fisher, que se une a nosotros desde Pau, Francia. Alex ha dado charlas por todo el mundo, incluyendo en el sur de California. Hoy en nuestra charla con Alex vamos a profundizar nuestro entendimiento del ejemplo que Jesús nos dio para vivir y sanar cualquier desafío que tengamos. Hay muchos ejemplos en la Biblia de Jesús sanando a personas en su comunidad y durante sus viajes. En los evangelios leemos que Jesús estaba entre la gente, con las multitudes que lo rodeaban, y muchos de ellos fueron sanados. Hoy en día, ¿podemos esperar sanación como la que leemos en la Biblia? Oh, gracias, Esteban. Excelente pregunta. Como todos ustedes están conectados al Internet, visiten la página de christianscience.com y verán muchas curaciones recientes. Así que, sin duda, hoy en día la curación es una realidad. Hay curaciones grandes, pequeñas y de todo tipo. Sentí que la primera pregunta que debía responder es ¿cómo se ora? Jesús nunca afirmó tener un poder personal, sino todo lo contrario. Parafrasando, él dijo, el que cree en mí podrá sanar como yo. El que cree en mí podrá sanar como yo. Así fue que Jesús esperaba que otros sanarán como él, y muchos lo hicieron, sus discípulos lo hicieron, y luego durante unos siglos las personas que practicaban las enseñanzas de Jesús también sanaban. Así que la sanación de Jesús es algo que sigue siendo muy y muy actual. Pero la pregunta es, ¿cómo se sana? ¿Qué es la oración? Me doy cuenta de que cuando me hago esas preguntas, lo único que puedo hacer es volver a la Biblia. La Biblia que contiene todas las enseñanzas de Jesús para obtener una respuesta clara a esas preguntas. Para mí, la oración es realmente tres cosas. Es algo que ocurre en silencio. Es como cuando un amigo te dice, tengo una noticia muy importante que contarte. Está en tu departamento, pero hay música sonando y la ventana está abierta con ruido procedente del exterior. ¿Qué harías? Apagarías la música y cerrarías la ventana para escuchar y estar en silencio, porque es algo muy importante. Y la oración consiste realmente en escuchar. En Mateo es lo que dice Jesús, cuando ores, entra en tu habitación y cierra la puerta y escucha. Una idea falsa sobre la oración es que consiste en pedirle a Dios cosas o hablar mucho. Pero Jesús dice que la oración consiste realmente en escuchar. Dice que no hay que usar palabras como si al hablar uno va a ser escuchado. Jesús vuelve a decir en Mateo que la oración consiste en estar en silencio y escuchar. Para mí, el último elemento de la oración es confiar honestamente, lo cual es más profundo que la simple fe ciega. Cuando confías en algo, lo sabes con certeza. La confianza también puede basarse en el conocimiento. Por ejemplo, si cruzas un puente de madera y ves que es sólido, ves que sostiene coches, entonces puedes confiar en él.
El conocimiento te da confianza para cruzar este puente. Jesús dice, ten fe o confianza como un grano de mostaza, que es una semilla muy, muy pequeña. Se podría decir, según Jesús, que si tiene fe como un grano de mostaza, podríais decir a un árbol, desarráigate y plántate en el mar, y te obedecerá. Para mí, el mensaje de Jesús sobre la fe y confianza es importante. Así que los tres elementos, estar en silencio, escuchar y tener fe, eso es lo que la oración trata. Cuando hablamos de estar quietos, en la Biblia hay un relato que dice, estad quietos. Mientras uno está escuchando, ¿qué es lo que pasa en esos momentos? ¿Estoy tratando de escuchar la voz de Dios diciéndome algo? Es una buena observación. Incluso podrías preguntarte, ¿por qué tenemos que escuchar? ¿Por qué debería ser algo natural? Pero creo que cuando nos enfrentamos a un reto, surgen voces opuestas. Esas voces opuestas son el miedo, que nos cuenta otra historia de que algo malo va a pasar, o se presenta el ego o la voluntad humana. Por ejemplo, uno a veces piensa, tengo un problema, pero lo voy a resolver de esta manera. Así que estoy orando, pero espero que esta oración haga que las cosas sucedan de esa manera. Aquí se puede ver la voluntad humana. Hay todo tipo de mensajes tóxicos que nos impiden escuchar. Y tienes toda la razón en preguntar, ¿qué estamos escuchando? Lo que estamos escuchando es realmente a Cristo. Y Cristo es un mensaje muy singular en la ciencia cristiana, ya que es distinto de Jesús. Jesús expresaba al Cristo. Por eso llamamos a Jesús el Cristo. Cristo es el mensaje de Dios para todos nosotros y es muy, muy tangible. Un ateo podría llamarlo intuición. Imagínate que alguien está conduciendo un coche y dice, de repente, no sé por qué, sentí que tenía que reducir la velocidad. Y te imaginas qué sucedió, reduje la velocidad del coche y al hacerlo no había ninguna razón para reducir la velocidad, pero un camión se cruzó en la carretera y si no hubiera reducido la velocidad, habría chocado con él. Esto es el Cristo. Que la palabra no te confunda, es la intuición, el sentido espiritual, el mensaje de Dios para nosotros. Esto es lo que hace la oración. Escuchar la idea correcta que traerá la idea sanadora para obtener un resultado positivo. Cuando estamos en silencio, tratando de escuchar, ¿cómo sabemos si un mensaje positivo o consolador viene realmente de Dios? Oh, gracias, Esteban. Si pensamos en Abraham, en el libro del Génesis en la Biblia, Abraham se despertó una mañana y escuchó, ve y sacrifica a tu hijo Isaac. En el relato bíblico vemos que no tenía ninguna duda de que tenía que hacerlo. Estoy seguro de que sabía que Dios, siendo infinitamente bueno, tendría que tener algún tipo de resultado positivo y que el niño no moriría. Pero es posible que no tuviera ni idea de cómo terminaría. Sin embargo, al punto de la historia es que Abraham llegó al punto de tal vez sacrificar a Isaac. Y esa era la enseñanza de la historia. ¿Confías en esta intuición? Para mí se trata de practicar. Y creo que si somos realmente honestos,
Y creo que si somos realmente honestos y estamos realmente en silencio, podemos saber si hay un poco de voluntad humana, o si es miedo, o un hábito, o si es solo un condicionamiento de la sociedad. Si estamos realmente en silencio, podemos saberlo. Y a veces es muy claro como un parabrisas en verano, cuando está limpio y se puede ver muy lejos. Pero al final, la mente divina, que es otro término para llamar a Dios, despeja las nubes cuando estamos dispuestos a escuchar. Y entonces nos unimos a Jesús que dice, no puedo hacer nada por mí mismo. No puedo hacer nada por mí mismo. Él escuchaba constantemente la guía de Dios. Pero, ¿cómo se toca el piano? Se aprende a tocar el piano tocándolo. Hay que practicar, practicar y practicar. Pero si somos honestos y sinceros, normalmente sabemos cómo hacerlo. A veces una pregunta que nos hacemos es el impacto de la oración. Cuando oramos es solo para sentirnos mejores, que si estamos enfermos, seamos sanados, como en la época de Jesús, o si no tenemos trabajo, para encontrar uno. Si hay tensión en la familia, oramos para encontrar la armonía. Y sí, gracias a la oración, he obtenido todos esos resultados. Pero lo que está pasando realmente es ver a Dios en acción en nuestra vida. Diría que eso es lo que el mundo necesita ahora mismo. Cuando pensamos en grandes problemas como el gobierno, el medio ambiente, cosas realmente importantes que quizás no afectan directamente hoy en día, pero que afectan a millones de personas. ¿Podemos orar por esos desafíos? La respuesta es sí. Les daré un ejemplo que realmente me conmovió. Se trata de un agente de policía responsable por la salud mental y las adicciones en un barrio del norte de California. A esta agente le encantaba visitar la sala de lectura de la ciencia cristiana. Una sala de lectura es un lugar realmente genial donde hay revistas sobre la curación y la oración y que está abierto al público. Allí las personas pueden buscar y encontrar tranquilidad y consuelo. Ajá. La agente venía a visitar la sala de lectura durante su hora de almuerzo. Siempre había sido una mujer muy alegre, pero un día, cuando llegó, no era ella misma. Estaba triste y abatida. Habló con la bibliotecaria y le dijo que su trabajo se estaba volviendo muy difícil porque, entre otras cosas, se encargaba de acudir a los lugares donde habían muertes de personas por sobredosis de fentanilo. Ella era responsable de completar todos los trámites para que se retirara el cuerpo. Esto seguía ocurriendo una y otra vez. Y la desanimaba que ocurriera a pesar de la formación y la educación en la comunidad. El problema afectaba tanto a adolescentes como a adultos mayores y era muy angustiante. Así que se lo contó a la bibliotecaria. En la Biblia se dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará. La idea de que todos somos corderos, que todos somos guiados por Dios, por el pastor. La policía encontró reconfortante esta idea y recuperó su sonrisa. Ah. Comparto esto porque la bibliotecaria le dijo, todos los que estamos aquí
los que practicamos la ciencia cristiana, oraremos por la situación. Así que ella se marchó y ellos lo hicieron. No puedo decir cómo ora cada persona porque no es una fórmula. Se trata de estar inspirados, de tomar cualquier cosa que venga a la mente con una inspiración divina, que da una sensación de alegría, una sensación de ver la realidad divina, la presencia de Dios justo donde parece estar el desafío. Sin duda, los miembros se lo tomaron muy en serio y oraron durante varias semanas. Y lo que ocurrió fue una reforma, un cambio de pensamiento entre los científicos cristianos. Una sensación de paz, de convicción de que ese barrio y toda la humanidad estaban gobernados por Dios, que no tenían que aceptar la mentira, para usar el término de Jesús, la mentira del mal, de la adicción. Mm. Dios, la armonía infinita, la perfección, estaba ahí mismo, sosteniendo a todos. Bien. 4 semanas más tarde, la policía regresó a la sala de lectura, vio a la misma señora y se pusieron a charlar. En un momento dado, la señora le dijo: «Sabes, hemos estado orando por la situación de tu trabajo». La policía se detuvo y dijo: «Ahora que lo pienso, no ha habido ni una sola víctima en las últimas semanas». Wow. Qué bueno. Esto hizo que se alegraran juntas. Mm. No pensemos nunca que nuestra oración es demasiado pequeña. Nunca. No se trata de que nosotros tengamos el poder de influir, sino se trata de acogernos a Dios, de aceptar la presencia de Dios justo donde parece estar el desafío. ¿Cómo podemos confiar que nuestra oración para nuestras comunidades está realmente teniendo un impacto positivo y sanador? Ah, es una buena pregunta. ¿Cómo se evalúa si la oración ha sido eficaz? Quizás te sientas inclinado a pensar que si el problema se ha resuelto, tu oración ha funcionado. Pero no, porque antes de llegar a este punto, uno tiene señales. Dios te la muestra antes de ver los resultados. Esta muestra es una gran sensación de paz. Mm. Cuando ya no te sientes preocupado, cuando sientes alegría, convicción, entonces tu oración ha funcionado. Sí. Y mientras estemos preocupados, tenemos que volver a la Biblia, volver a nuestra oración para alcanzar ese sentido más elevado y más grande de Dios. Y entonces, un mayor sentido de paz. Mm. Así es como lo sabemos. Y luego, por supuesto, el resultado final es que lo físico cambia. Mm. Recuerdo que en una de tus conferencias hiciste referencia a la luz, de cómo encender la luz ayuda a aliviar la sensación de oscuridad. Y este es un ejemplo de orar por el mundo y la comunidad. Sí, exactamente. Si tienes una lámpara encendida y hay un cable por el que circula la electricidad, nosotros somos el cable. Nos somos la electricidad, somos el cable. Estamos soltando el ego, el deseo de hacer cosas para permitir que la luz brille realmente. Esa es la oración. Exactamente como dijiste, es dejar que nuestra luz brille, como Jesús utiliza mucho diciendo: «Sed la luz del mundo». Sed la luz del mundo. No es nuestra luz ni nuestro esfuerzo. Es simplemente dejar que esa luz brille. Dios gobierna. Dios está a cargo.
cuando pensamos en la idea de Dios, no es el Dios de un pequeño grupo o el Dios de los científicos cristianos. Es completamente universal. Mm. Me gusta lo que dice Pablo. Dios no está contenido en templos hechos por manos humanas. Así que es realmente infinito y realmente como las matemáticas. Ujú. Y eso es lo que encontramos en el libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La idea de la mente divina, que también podemos llamar conciencia infinita. La conciencia divina, la conciencia infinita. ¿Y saben por qué es realmente importante ver a Dios como conciencia infinita? Porque nos dice quiénes somos. Mm. Porque se puede tener una mente, una conciencia infinita sin ideas. La mente va acompañada de ideas. Y esto es lo que todos somos. Mm. Somos ideas de Dios. Lejos de ser una estructura física, en lo más profundo, somos ideas en la mente. Pablo dice, en Dios vivimos y nos movemos y somos. Así que tienes conciencia infinita, mente infinita y nosotros como ideas divinas. Mm. Y Jesús utiliza una hermosa metáfora para ilustrar este punto. Por primera vez utiliza el término Padre. En Mateo 6, cuando dice, cuando oréis, orad así, Padre nuestro. Porque se puede tener un padre sin tener un hijo. Mm. Para tener un padre, hay que tener un hijo. Así que vemos que se trata de esta conexión entre padre e hijo. La oración se trata de volver a conectarnos con nuestra perfección, reconectarnos con nuestro sentido de unidad con Dios. Esto es lo que es la oración y esto es lo que es Dios. Mm. La conciencia infinita y nosotros como ideas de Dios. Sé que son palabras grandes y uno puede pensar que son palabras muy abstractas, pero no. Esto es muy, muy tangible. Hace unos años, a mi esposa que estaba embarazada, le diagnosticaron un problema cardíaco en el bebé. Los médicos llegaron a la conclusión de que el bebé tenía un problema cardíaco que tendría que corregirse con cirugía. No había otra opción. Mm. Recuerdo estar sentado junto al gran monitor mirando las imágenes del corazón y escuchando la explicación de la cirugía. Pero con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Si observamos la vida de Jesús, vemos que nunca aceptó restricciones, limitaciones, obstáculos, ni caminos sin salida. Nunca. Fue una vida de liberación, liberación de alegría, liberación de amor, liberación de armonía. Así que tanto mi esposa como yo oramos. Y tuvimos que seguir adelante con el procedimiento médico. La idea que se nos ocurrió cuando nos quedamos muy tranquilos, cuando estábamos escuchando, confiando, era la idea de la perfección. Que este pequeñito era absolutamente perfecto, más allá de lo que muestran los ojos. Mm. Lo que muestran los ojos no era la realidad. La realidad somos nosotros como idea de Dios.
Esto es la realidad. El resto es mentira, como dice Jesús. Y nosotros sentimos una increíble sensación de paz, no de inmediato, sino gradualmente, con la convicción de que todo está bien. Mi esposa dio a luz a nuestro pequeñito. Se lo llevaron a cuidados intensivos y lo alistaron para la cirugía. A la mañana siguiente, después de otras pruebas extensas, nos dijeron que no sabían qué decir. No sabemos por qué, pero no encontramos rastro alguno de lo que habíamos visto en las tomografías. El corazón está perfecto. El bebé está perfecto. Qué bien. Y puedes irte a casa hoy mismo. Wow. Ha pasado 4 años y nuestro bebé es feliz y vivaz. Bueno, ya no es un bebé, pero sigue siendo muy activo. Así que, como ves, esto es muy tangible. ¿Y qué marcó la diferencia? La diferencia fue la decisión. Y siempre tenemos la posibilidad de elegir, sea cual sea nuestra situación, o por muy oscura que sea. Siempre tenemos una opción. Dejarnos llevar con el miedo, el drama y las malas predicciones, o quedarnos tranquilos. En el Salmo 46 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quédate quieto, escucha y ora. Y mientras oramos, recibimos ideas. Jesús dice que cuando le pides pan al Padre, no recibes una piedra. Recibimos ideas y esas ideas transforman nuestra perspectiva, transforman nuestra conciencia y elevan nuestra conciencia para traer la sanación. Mi esposa y yo estamos muy, muy agradecidos por esta sanación. Qué bueno. Sí, me imagino que después de esos resultados, tener un resultado mucho más positivo con la oración fue increíble. Mm. Parece que estás diciendo que hay un principio detrás de todo esto. Hablaste de la matemática y de cómo es universal. ¿Es esto a lo que te refieres aquí también, en el caso de tu hijo, que la bondad de Dios se aplica a todos los aspectos de nuestra vida? Sí, en realidad es como las matemáticas, excepto que se trata de principios espirituales. A veces se oye decir a la gente: no me gustan las religiones porque son como un pensamiento grupal. No, la oración es algo muy individual. Se trata de una inspiración que nos llega y que disipa el miedo en nuestro propio pensamiento, así que es lo contrario del pensamiento grupal. Se trata de la unidad con Dios y de aceptar nuevas ideas. No se trata de dogmas ni de seguir cualquier cosa. Se trata de seguir verdaderamente nuestro corazón y conocimiento de Dios. Ah, Qué bueno. Y hablando justamente de seguir a tu corazón, algo que mucha gente considera y que a menudo les causa estrés es la idea de encontrar una pareja. ¿Cómo se puede orar sobre las relaciones para obtener más paz? Oh, gracias, Esteban. Eh, Me gustaría compartir otro ejemplo sobre la experiencia de un amigo que me invitó a su boda. Conocí a su futura esposa, que es una linda mujer. Poco antes de su boda, mi amigo canceló todo. wow.
hablando con él, me dijo que había orado mucho al respecto. Se dio cuenta de que estaba casando por razones equivocadas. Estaba escuchando la presión de la sociedad, la presión de sus compañeros. Creía que se estaba poniendo viejo, así que pensó, debería casarme y formar una familia. Eso es lo que hace la gente. Él pudo identificar con toda honestidad sus motivos. Ella lo tomó bien porque vio su honestidad y luego ella encontró a otra persona. Ahora está casada y es muy feliz. Pero eso fue realmente algo muy importante para él. Lo fundamental es que las otras voces le decían que no estaba completo, que estaría completo cuando encontrara a alguien. Todas las enseñanzas de Jesús apuntan al hecho de que todos expresamos la totalidad de Dios. Todos estamos absolutamente completos. Esto no significa que no tengamos amigos o novio, pero la idea es que no hagamos esto para completarnos. Y su sentido de plenitud era tan claro que dejó de buscar a alguien. Sintió que no necesitaba a nadie. No se trataba de que iba a estar solo toda su vida, sin tener hijos ni esposa. Lo único que sabía era que estaba feliz. Simplemente se sentía feliz y completo, y dejó de buscar a alguien. Me encanta esta historia porque, en primer lugar, le dio una sensación de paz. Y poco tiempo después, de la nada, volvió a conectar con una chica de la que había estado locamente enamorado en la universidad, pero ella ni siquiera lo miraba. Se encontraron y se enamoraron. Y era su compañera perfecta. Si te gustan las películas de princesa y príncipes, esa era la película. Esto es lo que hace Dios. Jesús dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En la Biblia, Jesús llama al mal una mentira. Porque cuando te enfrentas a un desafío emocional o no tienes trabajo o te encuentras con síntomas, parece muy real. Pero Jesús nos da la clave. Él dice que es una mentira. Así que, en primer lugar, no le tenemos a una mentira porque una mentira es una mentira. ¿Y cómo enfrentamos una mentira? Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Volviendo a mi amigo, fue la verdad de su integridad lo que disolvió la mentira del miedo a estar solo o incompleto. Volviendo a mi amigo, fue la verdad de su integridad lo que disolvió la mentira del miedo, el miedo a estar solo o incompleto. En el caso de mi hijo, fue la mentira de un defecto frente a la verdad de la perfección. En el ejemplo que tuvimos sobre el fentanilo y la adicción, fue la mentira del drama, la mentira de que unas personas están en malas posiciones y otras en buenas posiciones. Toda esta mentira de la desigualdad frente a la igualdad de Dios, que todos reflejamos lo infinito y la integridad de Dios. El libro de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, dice que el error
o la mentira es el mal. Es lo que parece ser y no es. No se trata de ser ingenuo y decir que no existe. Se trata de decir, me parece muy impresionante, pero sé que Cristo puede revertir este pensamiento falso y traer una sensación más clara de nuestra realidad, la verdad. Al fin y al cabo, esa es la cuestión. No se trata de arreglarnos a nosotros mismos. Se trata de tener una idea más clara de lo que Jesús llama el reino de los cielos en la tierra. El reino de los cielos en la tierra. La armonía perfecta ahora. Muchas gracias, Alexander. Ha sido muy lindo escuchar sobre todas estas experiencias de sanación y el ejemplo que Jesús nos dio a seguir. Ha sido muy útil también escuchar los puntos más importantes sobre la oración y me ha encantado pasar este tiempo juntos. Gracias. Sí, Alex, igualmente, muchas gracias. Me quedo con mucha inspiración y bueno, me encanta que podamos empezar a poner en práctica estos principios curativos en nuestras propias vidas, sea cual sea la magnitud del problema. Muchas gracias. Oh, gracias. Gracias. Porque en resumidas cuentas, Dios es amor. ¿Y dónde está el amor? Está en todas partes. Bueno, antes de esta charla, recibimos preguntas de la comunidad para preguntarle a Alexander. Y la primera pregunta se trata de la salud mental. Muchas personas hoy en día pasan por problemas de salud mental, ya sea la depresión o con ansiedad. ¿La ciencia cristiana puede ayudar con estos problemas? Gracias, Vanessa. Por supuesto, recordemos que cada desafío es una sugestión que se presenta en el pensamiento. Así que, ya sea que se llame depresión, enfermedad terminal o desafíos laborales, en realidad es un desafío sobre la presencia de Dios. Hmm. Y sí, la depresión ha sido sanada por la ciencia cristiana. Hace mucho tiempo, después de una oración que terminó, sufrí de depresión. Me sentía como un zombie frente a mi ventana, sin hacer nada más que comer, incapaz de tomar ninguna decisión en mi vida. Finalmente, trabajé como un practicista de la ciencia cristiana, alguien que ora para ayudar a los demás. Fue un cambio completo de pensamiento. Se trataba de darme cuenta un poco más de quién yo era y quiénes somos como la expresión de Dios, la mente. El cambio fue radical. Recuperé mi alegría, recuperé mi vida. Mm. Y este verano me fui solo con mi mochila recorriendo Israel y Siria por mi cuenta y pasándola realmente muy bien. Ujú. La depresión nunca volvió. Se curó por completo. Ah. La depresión y la salud mental pueden ser tratadas igual que en la época de Jesús, cuando él sanó a muchas personas con problemas mentales. Yo diría que el primer paso es el ir a la página 475 de Ciencia y Salud, donde se aborda la pregunta, ¿qué es el ser? ¿Quiénes somos? Solo para tener una idea más clara de quiénes somos. A menudo, esa es la base del concepto erróneo, una falsa sensación de identidad. Así que somos los amados de Dios. Muy bien. Tenemos aquí una pregunta sobre el gobierno que dice, me cuesta entender las acciones de la administración actual de los Estados Unidos. ¿Hay alguna idea que se pueda aplicar a esto?
Oh, gracias. La pregunta es, ¿realmente nuestras oraciones sirven de algo? Mm. La respuesta es sí. Por supuesto, nuestras oraciones sirven de algo. No se trata de juzgar a los demás ni de condenarlos. Se trata realmente de aceptar una sensación de paz en nuestros propios pensamientos. Y como he mencionado, al escuchar la dirección de Dios, encontraremos ideas. Inspiración como el gobierno está sobre sus hombros, que es una cita de la Biblia. Esta idea nos aleja de la sensación de que las personas pueden hacer cosas malas. Nos ayuda a aceptar la idea de un gobierno justo, que es el gobierno de Dios. En este base encontramos una sensación de paz. Y en muchas situaciones lo que necesitas ajustarse, se ajusta. ¿Y cómo calmamos nuestra mente para escuchar a Dios? Pero me resulta útil identificar realmente las voces conflictivas en nuestros pensamientos. Y si encontramos miedo, egoísmo o enojo, asegurarnos de abrir nuestros pensamientos a las ideas de Cristo, a las ideas espirituales, para abandonar toda voluntad humana y recobrar un sentido de confianza. De modo que gradualmente esos falsos consejeros en el pensamiento se alejen. Y entonces podamos escuchar la idea pura de Dios. Recuerdo que hace algunos años estaba buscando un departamento y acababa de casarme. Y encontré lo que podría ser el departamento perfecto según mi esposa. Pero para mí era muy conflictivo. Me resultaba difícil tomar la decisión. Así que me encerré en mi armario mental para orar. Y me di cuenta de que estaba completamente influenciado por algunas cosas que mis padres me habían dicho en el pasado. Algunas cosas que no tenían nada que ver con mi pensamiento, pero que realmente me estaban influyendo. Cuando me di cuenta de esto, me quedó claro que era el departamento perfecto para nosotros. Vivimos ahí durante varios años y fuimos muy felices. Para mí se trata de preguntarnos cuál es mi motivo. ¿Cuál es mi motivación en este momento? Basta con hacernos esas preguntas y dejar que Dios nos guíe. Y realmente funciona. Gracias por esa explicación. Tenemos una pregunta sobre la vida profesional y el trabajo. Dice, ¿cómo puedo orar para encontrar una profesión que me guste y que ayude a las personas? Ah, ah. Tenía un amigo que acaba de salir de la universidad y se dedicaba a la ingeniería mecánica. Empezó a trabajar para la Fuerza Aérea, pero antes de comenzar, estaba esperando su misión. Y lo asignaron como oficial de electrónica. Él se preguntaba, ¿qué está pasando con mi carrera, con mi vida? No sé nada de electrónica. Haremos cursos de capacitación, pero no quiero hacerlos. Mi carrera está arruinada. Wow. Este amigo había estado estudiando ciencia y salud, el libro sobre la ciencia cristiana, y lo relacionaba con la Biblia. ¿Qué dice Pablo? En Dios vivimos y nos movemos y somos.
En realidad, cuando los piensas, nuestro empleo está con Dios. Ujú. ¿Cuál es la esencia del empleo? En realidad es expresar a Dios, expresar las cualidades divinas, la honestidad, la gentileza, la inteligencia. Eso es lo que es un trabajo. Cuando nos centramos en cuál es nuestro verdadero trabajo, suceden cosas maravillosas. Mm. Volviendo a mi amigo, al principio, él dio el paso de decirle al departamento de personal que se habían equivocado. Tenía que ser trasladado. No era ingeniero electrónico, sino ingeniero mecánico. Le dije que no, que de ninguna manera. Él preguntó si podía trabajar en adquisiciones, pero tampoco era posible. Acababa de salir de la universidad y esos puestos eran para personas con más experiencia. Le dijeron que no había manera. Si solicitaba un cambio o un traslado, se lo iban a negar. Pero él siguió orando. ¿Y saben qué? Llegó a la conclusión de que quería convencer a Dios. Mm. Necesitaba otro trabajo, pero al final se dio cuenta de que trabajamos para Dios. Y eso fue más que palabras. Para él fue algo muy tangible y pensó, bien, si realmente estoy aquí para expresar a Dios, lo haré. Aunque tenga que ser ingeniero electrónico, me quedaré ahí. Y se quedó feliz donde estaba. Después lo llamaron a la oficina personal y le preguntaron, ¿a quién conoces en el Pentágono? Y él respondió, no conozco a nadie en el Pentágono. Le dijeron, se han enviado muchas solicitudes como la tuya, pidiendo un traslado. Todas han sido rechazadas, pero la tuya ha sido aceptada. Debes conocer a alguien en el Pentágono. No conozco a nadie. Y le dijeron, vas a ser trasladado a Madison Avenue como oficial de adquisiciones y darás clases en la Universidad de Columbia por las noches. Un trabajo increíble. Ajá. Wow. Y ellos dijeron, debes conocer a alguien muy importante. Y pensó, sí, conozco a Dios. Dios nos da lo mejor. Así que no nos conformemos con nada menos que lo mejor. Se trata simplemente de confiar en que nuestro trabajo es expresar a Dios en cualquier situación. Y él tuvo una carrera muy satisfactoria. Genial, Alexander, muchas gracias. Tenemos aquí una última pregunta. Dice así, se habla mucho de la epidemia de soledad que afecta a los jóvenes. Muchos estudios han indicado que la tecnología provoca aislamiento. Mm. Creo que se refiere a la tecnología y a la adicción a los teléfonos. ¿Cómo podemos reflexionar sobre esto en oración, tanto para nosotros mismos como para los demás? Mm, mm. Una vez preguntaron a Mary Baker Eddy si la tecnología moderna era algo malo, si era demasiado materialista. Y ella respondió que no, que la tecnología nos ayuda a ser mejores personas. Pero esa es la cuestión, tiene que ayudarnos. Creo que leer la Biblia, relacionarse con los amigos, salir a pasear
por supuesto, es el sentido de la vida, el sentido de la actividad. Para mí, la tecnología tiene que hacernos mejores personas. Si nos hace menos conectados, menos cuidadosos, entonces da igual si es un teléfono o un trozo de madera. La pregunta es, ¿cuál es el impacto en nuestras vidas? Debe hacernos mejores personas y ayudarnos a descubrir quiénes somos. Hmm. Y la cuestión del aislamiento es difícil. Yo diría que no hay que esperar demasiado. Pide ayuda a un amigo. Cuando veas que tu alegría has desaparecido, Pablo dice que siempre debemos estar alegres. Por lo tanto, la alegría debe ser parte de quienes somos, porque Dios nos da alegría. La alegría es parte de quienes somos. Ujú. Así que, en cuanto empecemos a perder la alegría, yo haría algo al respecto de inmediato. Puede ser leer la Biblia, hablar con un amigo, redescubrir realmente tu conexión con Dios y mantener un gran sentido de la alegría. Y no hay ninguna situación tan oscura que no pueda revertirse. Cualquier cosa mala es solo oscuridad, y la oscuridad es solo la ausencia de luz. Así que cuando encontramos la luz de Dios, las cosas vuelven a la normalidad e incluso mejor que antes. Alexander, muchísimas gracias por responder estas preguntas y por compartir con nosotros tantas ideas inspiradoras. Oh, muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Vanessa. Eh, Ahora los dejo con una frase de Jesús que ya había mencionado. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino. Dios solo les da lo mejor. Y así ustedes son una bendición para el mundo.